El cliente minorista puede replicar totalmente la cartera que antes solamente tenían los grandes patrimonios. Un complemento sinérgico, ¿no?, con el resto de los tipos de activo que tienes en tu cartera. Estamos hablando de un 15%, con una volatilidad del 8%. Siempre tienes que hacer una planificación a que los primeros 3 a 4 años te van a ir llamando capital, en el fondo te está devolviendo el capital que inicialmente habías puesto. Pues ya sabemos lo que es capital privado, pero ahora yo me puedo preguntar, ¿y qué hago? ¿Dónde lo meto en mi cartera? Y para eso tengo a Marta Charri, empresaria, experta en finanzas, que nos va a ayudar a entender cómo podemos construir nuestra cartera de capital privado. Muchas gracias por venir, Marta. A vosotros, encantada siempre de estar aquí. Yo como inversora conozco la cartera 60-40, ¿no? La típica de 60% en renta variable, que son acciones, y 40% en renta fija, que más o menos son bonos. ¿Y dónde meto yo el capital privado? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me aporta? En primer lugar, te aporta, Sofía, diversificación. Al final, desde el año 2022, en el que se produjo la ley Crea y Crece, se dio acceso a los clientes minoristas a poder acceder a un tipo de activo diferente que pudiese complementar sus carteras con unos mínimos mucho menores. En vez de 100.000 euros por ticket, bajaron a 10.000 euros por ticket. Esto que hizo que democraticemos de cierta forma un acceso a un nuevo tipo de activo como es el capital privado para el cliente como tú y como yo, para el cliente minorista, para el cliente somos gente de a pie. Efectivamente, ¿no? Gente de a pie. Y entonces el capital privado era algo que estaba reservado a los altos patrimonios, a lo mejor a los endowments de universidades, a los planes de pensiones. Un poco a ese tipo de... Y a las grandes fortunas, ¿no? Al final, a los empresarios familiares que tenían una experiencia inversora más extensa y desde luego un volumen de patrimonio mucho mayor y al final una experiencia con las rentabilidades y los riesgos que un tipo de activo como el capital privado podría otorgarles en su cartera, de inversión. Pues justo mira, mencionas rentabilidades y es algo que me ha llamado la atención, y es que las rentabilidades históricas en el capital privado sí que han sido más elevadas si lo comparas con la renta variable o con la renta fija, y eso me hace pensar a mí como inversor, jolín, pues lo meto todo a capital privado, que me va a dar la máxima rentabilidad a la que puedo acceder. Pero algo me dice que eso no debe ser así, ¿no? Nunca todo al rojo, como en el casino. El capital privado tiene que ser un tipo de activo adicional al que añadir a tu cartera. Vale. Si piensas, un complemento, vale, efectivamente, y un complemento sinérgico, ¿no?, con el resto de los tipos de activo que tienes en tu cartera. Si pensamos a grandes rasgos en los 4 tipos de activo: mercado monetario, un depósito, pues ahora mismo los tipos de interés están a riesgo muy bajito. Vale. Los tipos de interés ahora mismo están al 3,25%, que los acaba de bajar el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, pues un depósito te pagará más o menos en torno a eso. Vale. O un fondo de liquidez, que es muy líquido y que lo puedes reembolsar a lo que se llama T+1, o sea que hoy lo vendes y mañana lo tienes disponible. Vale. Segundo tipo de activo, renta fija, los bonos, o bien bonos corporativos o bien bonos gubernamentales, pues bonos del Reino de España o bonos de una compañía como Telefónica, efectivamente, con más riesgo. Tercer tipo de inversión, renta variable, acciones. Vale. Oye, acciones de Endesa, esa la conocemos todos, acciones de Tesla. ¿Cómo puedo ganar dinero? Por la apreciación de esa acción. Al final lo que estamos haciendo es, esa compañía el mercado está esperando que esa compañía tenga un beneficio neto superior, ¿vale?, al actual, en los próximos años. O sea, estás como anticipando las ganancias de esa compañía, y eso sería por apreciación de capital o por dividendo. Vale, hay compañías, como por ejemplo las eléctricas, que suelen pagar un dividendo interesante, un 3, un 4%, que te van pagando de forma anual siempre que tengas la acción en tu cartera. Vale. Y luego tendríamos capital privado, venture capital, infra, lending, al final todo el elenco de tipo de activo dentro de los alternativos. En cuestión de rentabilidades que me preguntaba Sofía, si pensamos en los últimos 10 años, ¿vale? Desde el año 13 hasta el año 23, hasta finales, y vemos la rentabilidad que nos ha aportado a la cartera el capital privado, estamos hablando de un 15%, con una volatilidad del 8%. Comparado con el 3 y pico % que me habías dicho, por ejemplo, de... En monetario, que es lo más líquido que podrías tener en tu cartera, ¿vale? Entonces, al final, el inversor lo que tiene que pensar es cuál es el mix que se adapta mejor a mi perfil de inversión. A tu aversión al riesgo, a tu patrimonio, Efectivamente, a tu edad, incluso a tu sofisticación financiera. Claro, pues, seguramente, lo que decíamos antes de risa con la inversión de la viuda, pues es que la viuda estará muy cómoda comprándose a lo mejor bonos de Telefónica, y a lo mejor está menos cómoda comprándose un hedge fund, porque no lo comprende del todo, ¿no? Por eso tenemos estas masterclass, para que todo el mundo le invierta sabiendo.
Efectivamente. Así que al final, nunca todo al rojo, siempre Pero el siempre capital privado como complemento al resto de los tipos de activo que acabamos de comentar. Genial. Me sigo quedando con las rentabilidades, porque el otro día estaba leyendo un informe que justo hemos hecho nosotros con EY y decía que el inversor minorista no se cree que el capital privado dé estas rentabilidades de doble dígito, mientras que los inversores affluent, los más ricos, sí que se lo creen. Yo creo que es un poco porque como ellos la han recibido, sí que lo han vivido. ¿O qué percepción tienes tú? O sea, al final las grandes fortunas, si lo piensas, tienen una experiencia previa con inversión en carteras financieras y un histórico que les hace saber en los ciclos de subidas y bajadas, tanto de volatilidad como de rentabilidad, cómo se va a comportar su cartera. Como comentábamos anteriormente, al final la ley Crea y Crece lo que permite es ese acceso al cliente minorista a un tipo de activo nuevo al que antes no podía acceder. Y el cliente minorista puede replicar totalmente la cartera que antes solamente tenían los grandes patrimonios, ¿no? Sí. Sobre todo, no solamente acceso a un nuevo tipo de activo, sino acceso a unos precios que son verdaderamente muy eficientes y a los que de vuelta antes solamente accedían las grandes fortunas. A nosotros en Crescenta nos gusta decir que es Ferrari a precio de Fiat. Efectivamente, muy bien explicado. Pues nada, ahora me gustaría saber cómo funcionan los fondos de capital privado, porque seguramente mucha gente que nos esté viendo sí que tenga su fondo de renta fija, de renta variable y entienda un poco cómo va, pero en el capital privado es distinto. Entonces, si me puedes hablar muy rápido sobre llamadas de capital, dinero que comprometes, cómo lo inviertes, ese tipo de Claro cosas. que sí. Hay que pensar que la inversión en capital privado es una inversión ilíquida, es decir, tenemos que tener muy en cuenta en nuestro perfil inversor lo que podemos invertir de nuestro patrimonio en capital privado que no vayamos a necesitar en los próximos... Porque iliquidez, perdona que te corte, pero es un poco la capacidad que tienes tú de recuperar rápidamente tu inversión. Efectivamente, o sea, y liquidez que podríamos compararla a la de un edificio. Si ahora tú y yo nos compramos un edificio, no lo podemos vender mañana. Seguramente vamos a tardar un par de meses, 3 meses o depende del precio que pongamos. Pero si más. compramos una acción, la puedo vender en el momento. Efectivamente, porque la acción cotiza punto a punto, precio a precio, mientras el mercado bursátil está abierto, tú la puedes vender en cualquier momento al precio que te marque la cotización de la misma. En cambio, con una inversión en capital privado, tienes que tener en cuenta que no vas a tener tu dinero disponible en ese mismo día, ni mañana ni pasado. En el corto plazo. En el corto plazo no lo vas a tener, por tanto siempre tienes que hacer una planificación de lo que vas a invertir en capital privado. ¿Cómo funcionan las llamadas de capital, el plazo de inversión de un capital riesgo? Muy resumido. Vale. Pongamos que un fondo de capital riesgo tiene una vida de 7 años, de forma que los primeros 3 a 4 años te van a ir llamando capital de la totalidad del capital que tú has comprometido. Vamos a poner que tú has comprometido 200.000 euros en total. Vale, perfecto. En los primeros 3 a 4 años te van a ir llamando, Sofía, mándanos por favor 20.000. Sofía, 200.000. efectivamente. En cambio, a partir del año 4, generalmente hasta el año 7, se van desinvirtiendo en esas compañías que ese capital privado se ha ido comprando, compañías no cotizadas, nos acordamos, ¿vale? Porque las cotizadas son parte de renta variable. Y en esa última parte de la vida del fondo de capital riesgo, al estar desinvirtiendo, se realizan distribuciones de capital, de forma que este fondo te está devolviendo el capital que inicialmente habías puesto. Más la rentabilidad que han generado. Bueno, tú los podrías tener, por ejemplo, en un monetario, volviendo a la explicación que teníamos antes, lo metemos en un fondo monetario de liquidez, de forma que cuando me llamen capital y mañana me digan, oye, necesitamos que nos mandes 20.000 euros, yo vendo mi fondo monetario, que me está pagando un 3 o así, un 3,25% con la situación actual que tenemos macro en España, y haces frente a esa llamada de capital. Perfecto, pues nada, me ha quedado clarísimo cómo tengo que construir mi cartera introduciendo capital privado para que me dé ese plus de rentabilidad, de diversificación y me reste volatilidad a la cartera. Efectivamente. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros, Sofía. 3 ideas con las que me quedo de construir tu cartera con Private Equity. Primero, más rentabilidad, mayor diversificación y menor volatilidad. Son 3 cosas que te aporta el capital privado a una cartera de renta fija, renta variable tradicional. Segundo, la inversión es gradual, no inviertes tu dinero de golpe, sino que te lo van pidiendo poquito a poquito a través de las llamadas de capital. Y por último, ¿qué porcentaje tienes que invertir? Pues recomiendan entre un 10 y un 40%. Esto dependerá un poco de tu perfil, tu aversión al riesgo, tu patrimonio y lo que quieras más o menos tú destinar a capital privado.